Bueno, o sea, primero yo difiero con Jaime respecto a que la economía en Venezuela no tiene un eje rector, porque ya varias veces lo ha dicho que se basa en el socialismo del siglo XXI, que mucha gente dice que no sabe lo que es, pero ahí está en internet, o sea, es un libro que se puede bajar, son ciento y tantas páginas, que se basa en la democracia participativa, en la economía de equivalencias, que, o sea, más bien es como intercambiar bienes no por su precio, sino por su valor, pero bueno, esto excede el tema de esta No, no, entrega. no, está bien, pero, o sea, O sea, ¿cómo se compara este nuevo proyecto con las cifras duras? O sea, las cifras duras de esta inflación, de declive de sueldos reales. sí, no, el problema es que teniendo la estructura de un Estado-nación, con una economía integrada nacionalmente que tenga que integrarse y que también al mismo tiempo esté insertada en el sistema internacional, no se puede llevar a cabo este programa, o es muy difícil y va a llevar a las inestabilidades macroeconómicas que tú dices, y obviamente ha tenido problemas económicos el régimen de Chávez. Aún así yo creo que no es descartable, porque si ves otros gobiernos de la región, o sea, yo creo que a México le ha ido peor, porque el presidente ha hecho mucho menos, ni siquiera tiene idea de lo que está pasando. Y ok, o sea, en lo económico hay muchos desequilibrios, pero hay que ver qué está pasando en lo social y qué está pasando en lo político. Hablabas del autoritarismo o la amenaza de autoritarismo en Venezuela. Yo creo que se exagera muchísimo. En primer lugar, se tiene que tomar en cuenta que antes de Chávez no había democracia en Venezuela. Había una hegemonía de dos partidos que habían eliminado a la izquierda, que no la dejaban entrar, y fue por eso que de repente el régimen se vuelca hacia el otro lado. Nunca, o sea, el pacto punto fijista nunca fue una democracia sana en Venezuela. Entonces luego llega Chávez, no llega a destruir la Pero tú democracia en verías a Venezuela. Chávez como una democracia ya sana. ¿Qué es democracia sana? También depende de eso, porque en América Latina se tiene otra concepción que no necesariamente tiene que ser la que nos han impuesto los estadounidenses, porque elecciones, eso no es democracia. En México hubo elecciones 70 años y eso no es democracia. Y Chávez ha sido electo por la mayoría del pueblo. Sí, sí ha habido anomalías y abusos. O sea, por ejemplo, el sistema electoral lo han modificado para que le den todavía más asientos al partido oficialista. También durante la Asamblea Nacional Constituyente hubo ahí, o sea, como que intervino en ciertas acciones que le correspondían al gobierno que estaba, pero aún así Chávez es electo, se celebran elecciones, la oposición ahí está. La oposición es la que se ha dado jaque varias veces, cuando no quiso participar, que no fue a las elecciones y luego se quejó de que no ganó, pues fue una estrategia errónea. Y también hay que tomar en cuenta que lo que está pasando en Venezuela es que hay una oposición muy, muy desleal. O sea, no puedes convivir en los mismos términos con un partido político que, aunque sea opuesto a tu ideología, respeta los mecanismos institucionales, que con una oposición que le hace un golpe de Estado con ayuda del gobierno estadounidense. No es lo mismo. Y Jaime, ¿tú cómo verías estas Bueno, credenciales democráticas junto con los resultados económicos? yo iría por 3 puntos de lo que dijo Jimena. El primero, yo no diría que el pacto de punto fijo no era una democracia en Venezuela. Evidentemente es cierto, no sabemos qué es democracia, ¿no? El problema, yo creo, del pacto de punto fijo, y es quizá un conjunto de etapas de la historia política de Venezuela, es que fueron, en este caso, la segunda etapa. La primera fue el término del gobierno del general Juan Vicente Gómez, y posterior a ello, bueno, el pacto de punto fijo, que creó otra manera de funcionar en el sistema político, ¿no? Desafortunadamente, esa manera de funcionar fracasó, no precisamente porque estuviera centrada en dos partidos políticos, sino porque esos dos partidos políticos, quizá un poco con alguno de los comentarios de Jimena, esos dos partidos políticos fueron incapaces de llevar adelante no nada más la labor de gobierno, sino de llevar adelante cuando no explotó, cuando, eh, cuando el modelo de expansión del Estado se agotó. Los gobiernos del pacto de punto fijo no supieron qué hacer, porque ustedes recordarán que llegó Carlos Andrés Pérez en el año 89, ya había sido presidente antes, pero Carlos Andrés Pérez había sido presidente de la Venezuela Saudita. O sea, había dinero a manos llenas. Por eso pues tuvo un gran éxito económico y
tuvo él y fue el original creador de una serie de políticas que ahora mismo está Hugo Chávez reeditando. Después en 89 Carlos Andrés Pérez ya no podía hacer lo mismo, y ahí es donde yo creo se ve más palpable el fracaso del pacto de punto fijo, que llevó por supuesto a este movimiento metropolitano que se llamó el Caracazo, y en el que hubo bastantes personas muertas. Bueno, por otro lado, en la economía, yo vería, es cierto, y yo recuerdo mucho que lo he comentado con Jimena, lo del socialismo del siglo XXI. El problema es que o le viene a Venezuela esta indefinición de la economía del socialismo del siglo XXI, en términos reales, ¿no? O sea, por supuesto que se puede definir en otros, ¿no? Pero le viene como a México le vino el desarrollo compartido del presidente Luis Echeverría. Nadie sabía qué era en realidad el desarrollo compartido, y ese modelo, también recordamos, a finales del gobierno de Echeverría en el año 75 llevó a una crisis económica, y definitivamente a finales del gobierno de José López Portillo pues se colapsó. Ahora, también de lo que dijo Jimena, y no creo que haya entrado un poco en la segunda pregunta, yo vería en el caso de los que dicen y hablan del autoritarismo del gobierno de Hugo Chávez, dos etapas. La primera es desde que él llega al poder, a finales de la década de los 90, hasta que logra consolidar a su partido, que es el Partido Socialista Unido de Venezuela. En ese periodo de tiempo yo definitivamente no hablaría de un aparato autoritario que se dedicaba a violar garantías para ganar elecciones, porque no había, ¿cómo podemos explicarlo? Quizá con un ejemplo. El presidente llegaba, podemos ver por ejemplo las elecciones en México antes de la existencia del Partido de la Revolución. El que llegaba a la candidatura presidencial tenía un partido ahí chiquitito con 500 miembros, pero era el que iba a ganar porque ya lo había decidido así la cúpula revolucionaria, de modo que todos se adherían ahí porque sabían que algo podía salir, ¿no? Eso era lo que pasaba con Hugo Chávez. ¿Puedo un pequeño paréntesis? También yo no sé por qué, o sea, sí, yo siento que hay una satanización muy fuerte del régimen de Hugo Chávez, en lo político también, que ya es un dictador. A mí se me hace mucho más enferma la democracia en México y mucho más dictador el que está ahorita de supuesto presidente, porque llegó ilegítimamente a la presidencia, a nadie nos consta que haya ganado, y el señor sacó al ejército a las calles sin preguntarle a nadie unilateralmente, y ahorita el país está en ruinas, está muriendo muchísima gente, más que en Irak. Entonces, ¿quién es más dictador? ¿Quién es más inepto? ¿Chávez o Calderón? Estoy de acuerdo contigo, pero vayámonos a las cifras económicas. Simplemente México está poco a poco recuperándose de la crisis económica de 2008, y Venezuela sigue un poco ahí. Entonces, ¿te importa más lo económico? No es que importe más, y también, bueno, yo estaba hablando de Venezuela. Sí, ¿no? perdón, te interrumpí nada más. Pero bueno, insisto, la segunda etapa es ya cuando existe un partido que también la podemos asimilar como y ese partido pues ya está dedicándose a hacer este tipo, no digo que las mismas prácticas del PRI, pero sí digo que este partido podemos encontrar el origen, ¿no? del Partido Socialista Unido de Venezuela en una idea similar a la del PRI, ¿no? O sea, ya que el régimen está medio consolidándose, vamos a consolidarlo bien, ¿no? O sea, hay que acordarnos de ese discurso de Plutarco Elías Calles en el que vamos a dejar a los caudillos y vamos a empezar la etapa de las instituciones. Pues bueno, les agradezco mucho. Empezamos en América Latina, terminamos en Calderón. Gracias por sus opiniones, muchas gracias por acompañarlos.